edición más de su programa Actualidad Preventiva que produce Andrés Terrero. No se encuentra con nosotros, tal como informamos la semana pasada, está fuera del país disfrutando de unas vacaciones muy merecidas, porque es un hombre muy trabajador. Con ustedes un servidor, Raúl Hernández. Hoy contamos con la participación, aceptando la invitación que le extendimos, a la doctora Seinet Sánchez. Ella es doctora en comunicación, una persona con una dilatada carrera en el mundo de la comunicación y que trabaja en el Ministerio de Defensa. Con ella vamos a tener hoy una interesante conversación, especialmente alrededor de libros que ella ha publicado, pero ahora en la más reciente publicación, que es este libro, Comunicación Estratégica para la Defensa y Seguridad Nacional. Tengo entendido que el director técnico tiene ya la imagen de la portada, la pudiera compartir en pantalla para que los amigos televidentes tengan la oportunidad de ver aquí, mírenla ahí, miren la eficiencia que tienen los técnicos aquí en este canal. Ahí está la portada, repito, del libro Comunicación Estratégica para la Defensa y Seguridad Nacional, que es una obra que Seinet hace este aporte bibliográfico como resultado de su tesis doctoral que tuvo ahora recientemente, se graduó de un doctorado en comunicación, creo que he entendido que fue en la Universidad de Alcalá, de Henares, en España. Así que vamos a darle la bienvenida a nuestra compañera Seinet Sánchez, quien es colega nuestra en el mundo de la comunicación. ¿Cómo estás, Seinet? ¿Cómo te sientes? Muy bien, Raúl. Gracias por la invitación, mi querido. Así es. Gracias a ti por aceptarla. Bueno, señores, tal como hemos indicado, en este primer segmento del programa, el tema obligado es esta producción interesante, porque esta obra está hecha en un contexto, para que la gente entienda, y es que Seinet, al igual que los miembros de la Fuerza Armada, trabajaron de forma muy intensa en la pandemia, durante el COVID. Las Fuerzas Armadas fueron un punto realmente de equilibrio en el país, mientras mucha gente estaba asustada en sus casas con este tema de la pandemia, los miembros de las Fuerzas Armadas estaban protegiendo la seguridad nacional, la defensa del país, y estaban apoyando a toda la población. Entonces, comunicación estratégica. Esto es un tema bastante interesante. Amigos que nos siguen, que son empresarios, gente del mundo académico, van a disfrutar con nosotros esta entrevista contigo. Así que vamos a iniciar con el concepto de comunicación estratégica, con su aplicación no solamente en el mundo académico, sino a nivel de las Fuerzas Armadas, como tú manejas, en el mismo sector público, sector privado. Cuando hablamos de comunicación estratégica, ¿a qué nos referimos, Seinet? Bueno, específicamente, gracias Raúl, pues por la invitación. Cuando lo planteamos en esta obra nos referimos a que en primera instancia no existe un consenso en la comunidad científica sobre el significado y las posibles aplicaciones. Quizás es lo que más fácil se consigue apreciar, pero el concepto como tal no existe un acuerdo. Sí se entiende como un proceso a través del cual se puede dar a conocer o construir la imagen, la reputación pública, y de una manera, con una visión estratégica, tú puedes lograr insertar en la población concepciones, relaciones, puedes establecer aspectos diplomáticos, de proyección institucional en el caso de las Fuerzas Armadas, a través de objetivos estratégicos institucionales que son muy específicos y que están contemplados desde la misma Carta Magna de la República Dominicana hasta los planes operativos y que orientan el accionar de los hombres y mujeres de uniforme. Y en el caso específico, en el contexto en el que tú planteas de la pandemia, definitivamente el objetivo estratégico era salvar las vidas de la población civil. Entonces, por eso esta obra, en primera instancia, está basada en una investigación en el nivel doctoral que demuestra de manera científica cómo incide la comunicación estratégica en las operaciones militares de apoyo a las autoridades sanitarias en medio de la emergencia causada por la pandemia, que a su vez fue provocada por la expansión del COVID-19. En la práctica, Fuerzas Armadas ha venido realizando este trabajo con cualquier situación de conmoción social, pero no existía un documento científico, una investigación, digamos, tan detallada sobre estos procesos que también están contemplados dentro de los manuales de las instituciones militares.
Sí, tú sabes que me llamó mucho la atención el título de tu libro, no solamente por el concepto, y hemos iniciado el programa refiriéndonos al concepto de comunicación estratégica, como tú bien señalas, es un concepto bastante amplio y la academia no se ha puesto de acuerdo en una única definición. Hay muchos planteamientos y modelos acerca de la comunicación estratégica. Lo que me llama poderosamente la atención en tu libro son dos elementos. Por ejemplo, ese aporte que tú haces de abordar comunicación estratégica en el mundo de lo militar. Entonces es importante que la gente tenga presente que aquí hay como una vuelta hacia atrás, porque el concepto de estrategia nace precisamente en el mundo militar y se aplica hoy en el mundo civil. Entonces tú has tomado la comunicación, que ¿verdad? Es un proceso, que ocupa toda actividad humana, entonces tú lo has insertado con el componente estratégico en el mundo militar. Pero yo te tengo una pregunta. Cuando yo veo el libro, veo que tú haces una propuesta de una teoría. Correcto. Entonces, es parte de ese aporte que tú has hecho. ¿Qué te llevó a esa idea en el desarrollo de tu investigación y a hacer este planteamiento de una nueva teoría, como tú lo defines, en el ámbito militar? Esa es una inquietud que he venido madurando en los últimos años. Primero porque mi formación profesional obviamente es como comunicadora social. De base. Y como reportera de televisión, que estuve ejerciendo la profesión por muchos años, me di cuenta que en el caso de las temporadas de huracanes, de las emergencias que siempre son recurrentes, incendios forestales y otro tipo de conmociones, muchas veces los comunicadores desconocemos sobre los aspectos logísticos, administrativos, las operaciones militares per se, y a veces, lejos de informar, orientar a la ciudadanía, lo que hacemos es entorpecer el trabajo propio de las instituciones de seguridad del Estado. En ese sentido me pareció muy interesante que los periodistas también se formaran en el aspecto de la comunicación para la gestión del riesgo. La parte de la prevención y la mitigación son fundamentales para evitar cualquier tipo de emergencia. Y cuando no se puede evitar, al menos se mitiga y podemos conducir a la ciudadanía hacia la resiliencia estratégica. Definitivamente creo que tanto la carrera de los periodistas, de los comunicadores, como de los militares, se casan en muchos aspectos, aunque en otros se divorcian, porque se supone que constitucionalmente los militares no deliberan o no pueden tener una participación pública, salvo que las autoridades se lo permitan. Pero en el caso de las operaciones informativas, y por eso hago una referencia al mundo militar, que está contemplada en los estudios de Antolín en España, el Instituto Español de Estudios Estratégicos, lo que tiene que ver con diplomacia pública, operaciones de información, operaciones psicológicas y el componente de la comunicación estratégica lo utilizamos de la mano, tanto los periodistas civiles como aquellos que cubren la fuente militar. Entonces, eso es lo que me lleva a investigar en el corazón o en el seno de las relaciones públicas militares si existe realmente o estaba contemplado el tema de los procesos de comunicación estratégica en las relaciones públicas que hacen. Perfecto, pero mira, tú tienes lo que defines como una teoría de comunicación, aquí lo indica, teoría de la comunicación estratégica para la defensa. Entonces, yo entiendo que ahí está un aporte fundamental de tu libro, de tu investigación doctoral. ¿Cuál es la justificación que te lleva a ti, después de hacer esta investigación, para hacer este planteamiento? Porque es un planteamiento novedoso. ¿Qué te motiva? Lo primero es que hay un concepto aproximado. Realmente las teorías vienen a buscar alternativas o superación de los modelos de comunicación existentes. Si nosotros revisamos, por ejemplo, la estructura o, digamos, la manera de estudiar la comunicación desde el modelo estructuralista de Harold Laswell, posteriormente pasamos al modelo de comunicación de Raymond Nixon, que va un poquito más a la intención de los mensajes y lo que explica lo que es la comunicación política. Digamos que esta teoría viene a utilizar las estructuras tradicionales de comunicación con un componente ya estratégico, que es lo que plantean las instituciones militares en su praxis. Entonces, lo que busca este concepto es ver el proceso de la comunicación estratégica como una ventana a través de las cuales las instituciones que velan por la seguridad de los estados pueden
a su vez, trabajar en su propia imagen y reputación pública cuando protegen a la población como parte de su misión constitucional al momento de gestarse una crisis. Entonces, esta teoría de comunicación estratégica para la defensa, a su vez, plantea un modelo práctico que está definido tomando una referencia de la profesora argentina Sandra Mazzoni, con 3 pasos y 7 movimientos para poder tratar de entender cómo funcionan estos procesos. Y una de las cosas que plantea es que ahora las instituciones tienen que ser más relacionales. Ella plantea la comunicación en activa, que no nos basamos solamente en un modelo donde estructuramos una información, la colocamos en los medios de información y persuadimos a nuestras audiencias de lo que hacemos, sino que entra un componente más vivencial. Tú bien lo señalabas al inicio de la entrevista. Al momento en el que hay un confinamiento humano y un contexto de incertidumbre, de caos, donde necesariamente, aunque no eran muy queridos, los encierros en las casas para evitar nuevos contagios y que las personas perdieran la vida, pues habían algunas estrategias para poder disuadir a la población de permanecer en sus casas, como lo fueron los operativos de desinfección, las campañas musicales, donde a su vez los organismos de socorro emitían informaciones para ayudarles a salvar vidas, explicarle a la población lo que estaba ocurriendo, las estrategias por todos los medios que se utilizaron para poder prevenir estos contagios, usarlos, las mascarillas, detectar el COVID a tiempo a través de las unidades móviles, los laboratorios móviles que se utilizaron, y así una serie de pasos que lo que buscaban era que al final la gente tendiera a la autoprotección, a tal punto que al final de la liberación de las restricciones, ya el gobierno tomó la decisión de que las personas por sí mismas aprendieran a cuidarse, de que ya eso quedaba como una responsabilidad compartida que no era exclusiva de los organismos de seguridad. Mira, aquí hay una cita en la página 41 del libro que me llamó la atención y va de acuerdo a lo que tú estás hablando. Aquí se plantea en tu tesis una referencia a otra tesis, en este caso de Orrego Isla, de la Universidad del Pacífico, señala de que un problema, consiste un problema el hecho de que aún y cuando el proceso de comunicación estratégica está a cargo de la Dirección de Informaciones del Ejército, allá se llama DINFE, solo se limita a la transmisión de información de las actividades institucionales en alegado divorcio con el objetivo estratégico e institucional definido desde el Estado Mayor del Ejército. Cuando tú haces esa cita, a ver, para poner a la gente en contexto, esa entidad de forma crítica, este investigador señala que se limita a compartir informaciones. Cuando hablamos entonces de comunicación estratégica, ¿qué elementos deben reforzar esa acción que no se limite, como él dice, a simplemente suplir información, ya que tú has hablado del modelo de Mazzoni, de la comunicación en activa? Bueno, eso nos lleva a revisar el capítulo número 2 de este libro, que tiene que ver con el origen y la evolución de las relaciones públicas militares. En nuestro caso, de Fuerzas Armadas Dominicanas, primero estuvieron los productos informativos antes que los propios procesos de comunicación estratégica. Primero se publicaron las revistas, la primera revista de las Fuerzas Armadas por allá en el año 1920. Posteriormente generó una serie de productos que en el tiempo nos llevaron a conocer o a reglamentar las redes sociales. Ahora, como proceso de comunicación, es que se ha logrado entender que no se trata solamente de construir y difundir informaciones que tengan que ver con las actividades y las rutinas propias de las instituciones militares. Hay que ir más allá. Hay que ir más allá. Entonces, ¿a dónde llegamos ahora? A un proceso de interrelación donde los propios ciudadanos vienen a aportar a los contenidos informativos del quehacer de los miembros de las Fuerzas Armadas. ¿Y eso se ha entendido, Cine? Al interno a nivel o sea, como cultura, tú sabes que la cultura pesa mucho, la cultura organizacional pesa mucho, la llamada resistencia al cambio, tú sabes muy bien que el mundo militar es caracterizado mucho por una carga burocrática. ¿Se ha entendido estos procesos que son innovadores? ¿Se han ido entendiendo? Poco a poco se han venido rompiendo paradigmas. Pienso que en los últimos
8 años, Sí. que es el que quizás experimentalmente he podido yo apreciar y trabajar en el seno del J5, que se ha logrado entender esto. Con la implosión de las mismas redes sociales, su apertura, su posibilidad. Zeynep, perdón que te interrumpa, tú dijiste J5. Recuerda que hay gente que no lo entiende. Sí, Dile perdón, a la gente que es J5. La Dirección de Asuntos Civiles, exacto, que vienen a sí, conocerse más como las direcciones de relaciones públicas correcto, de nuestras instituciones militares. ¿Qué significa eso? Entonces, que la institución como tal se vincula con sus públicos. A través de esa ventana. Exacto. O Digamos sea, hay que una parte esa es la puerta abierta de relación entre las Fuerzas Armadas y la sociedad civil a la que vamos a sirven. dejarlo ahí para la próxima entrega ahora. Después de esta primera pausa, recordemos, amigos televidentes, que estamos conversando con Zeynep Sánchez a propósito de su libro publicado, Comunicación Estratégica para la Defensa y Seguridad Nacional. Después de esta pausa, vamos a continuar esta entrevista y nos quedamos, Zeynep, para que tú expliques ese proceso de interrelación entre la entidad, que en este caso es el Ministerio de Defensa, con sus instituciones y los públicos, ¿verdad?, la sociedad, el mundo civil, que a veces ha generado tantas situaciones muy particulares. Bueno, hasta el punto que te pasó. Cuando me ibas a enviar el libro, te dijeron que la UAS no permiten entrar militares. Entonces ahí ya tuviste una situación que se da de manera muy particular en la República Dominicana. Bueno, señores, continuamos después de esta primera pausa. En la República Dominicana hay un grave problema en el tránsito. Tú eres parte del problema y puedes ser parte de la solución. Cuando llegues a la intersección, no cruces si no tienes espacio del otro lado donde quepas. Espera hasta que haya un espacio esperando por ti. Ayudas a reducir el tapón y serás parte de la solución.